Ante el proceso de cambios que se introducen en la dinámica económica y social del país, el salario es uno de los temas de mayor impacto. Ya se sabe que se ha fijado el mínimo. El salario mínimo en Cuba será de 2.100 pesos mensuales. Pero ¿ya usted sabe a cuánto asciende su salario? ¿Usted tiene dudas sobre este tema todavía? Hemos invitado a la jefa del Departamento de Organización del Salario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo hoy es que ella le explique a usted cómo puede encontrarse dentro de esa tabla que usted ve ahí y que aparece en la resolución 29 de 2020 de la ministra de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre. Ese es nuestro objetivo hoy. Ya comenzamos. Muy buenas noches. Conversando con mi invitada en el día de hoy, pude captar algunas ideas que creo que van a ser muy válidas para que usted pueda descubrir, si no lo ha hecho todavía, cuál será su salario. Porque es difícil, somos millones de cubanas y cubanos que desde un programa de televisión podamos decirle a cada persona a cuánto ascenderá el salario suyo. Pero sí podemos dar tips, ideas generales, formas, maneras para que usted encuentre ese salario. Y las formas pudieran ser estas. Voy a comenzar y ya sumaría entonces a mi invitada para juntos poder explicar el asunto. Ahí está. Pasos para saber cuál será mi salario. Sumo a mi invitada, le doy la bienvenida, buenas noches, un placer que nos acompañe Edith. Bueno, muchas gracias Humberto, un placer estar aquí en el programa y gracias por la invitación. Bueno, lo primero es saber qué cargo usted ocupa en el lugar donde trabaja. Cargo generalmente uno lo asocia con ser jefe, con tener una responsabilidad. ¿Es eso de lo que estamos hablando? No es exactamente eso. Los cargos se diseñan por distintas normas. Estamos hablando de más de 4.000 cargos en el país que están regulados en alrededor de 50 normas o quizás un poco más. Ahí están todas las profesiones que hay en el país, o sea, hay cargos de distintas categorías sí, que se regulan en esas normas y que lo principal para que un trabajador conozca su salario es conocer en qué cargo él se desempeña. El cargo sería, Edith, ¿qué es lo que yo hago en mi trabajo? Correcto. Digamos, yo soy presentador o yo soy locutor, usted es secretaria, usted... ¿Qué es lo que usted hace? Ese sería el cargo. Ese es el cargo. No asociar cargo con jefe o responsabilidad, ¿no es eso? No exactamente. Todo el que trabaja entonces tiene un cargo. Todo el que trabaja está regulado, o sea, está... dentro de un cargo, dentro de un cargo, su función. Correcto. Cuando se le hace el contrato de trabajo, el trabajador se contrata por un cargo que fue por el que optó en la entidad donde se contrató y ese cargo... tiene funciones y esas funciones son las que describen lo que ese trabajador va a hacer en ese... Perfecto. Ya usted sabe que usted tiene un cargo en su trabajo y ese cargo tiene funciones. La primera pregunta que usted tiene que hacerse es ¿cuál es su cargo? Reitero, ¿cuál es su cargo? Vamos a volver, por favor, a la idea de los pasos. Número 1, ¿cuál es su cargo? ¿Qué es lo segundo entonces que debería saber Edith? Después que ya conozco cuál es mi cargo, sabemos que en Cuba existen, te decía, más de 4.000 cargos. Correcto. ¿Cuál es mi categoría ocupacional? Ya sé cuál es mi cargo. Ahora, ¿por qué necesito saber cuál es mi categoría ocupacional? ¿Cuáles son las categorías ocupacionales en Cuba? Las categorías ocupacionales en Cuba son trabajadores de servicio, trabajadores administrativos, operarios, técnicos y cuadros. Entonces, necesitamos conocer la categoría ocupacional para poder ubicarnos en el calificador de cargos, que es donde se regulan los cargos. Hay calificadores que regulan los cargos de servicio, otros los administrativos, los técnicos, y así entonces poder ubicarnos, después que yo conozca el nombre de mi cargo y la categoría ocupacional que tengo, entonces ya puedo ir conociendo cuál es la complejidad de mi cargo. O sea que
Cargos, tenemos más de 4.000 en Cuba. Más de 4.000. Esos cargos están en alrededor de 50 disposiciones jurídicas. Correcto. Pues claro, porque es que las funciones que se desarrollan son muchísimas, más de 4.000. Usted tiene que encontrarse dentro de esos más de 4.000 cargos. Ahora, una vez que usted se haya encontrado, que sepa cuál es su cargo, todos esos más de 4.000 están dentro de una de estas 5 categorías ocupacionales en Cuba. ¿Eso es así? Correcto. Aquí está, por ejemplo, trabajador operario. ¿Quiénes pueden ser operarios en Cuba, por ejemplo? Por ejemplo, los operarios en Cuba son los trabajadores que se dedican a las labores que comúnmente llamamos como obreros, o sea, son los trabajadores que se dedican a las labores de mantenimiento, de recuperación de materias primas, de transformación de las materias primas, son los trabajadores que se dedican a las labores de perforación si ves en el petróleo, las labores de construcción, los albañiles, los plomeros, los soldadores, los paileros, generalmente esas son las profesiones que tienen la categoría operario. O sea que dentro de la categoría operario hay muchos cargos. Muchos cargos. Vamos a servicio. ¿Cuáles serían los de servicio? Pudieran parecerse. Pudieran parecerse, pero en los calificadores están bien definidos las diferentes categorías. Los trabajadores de servicio son generalmente los que ofrecen un servicio a la entidad. Por ejemplo, los trabajadores del auxiliar de limpieza, o sea, los trabajos que se hacen como auxiliar de limpieza, las recepcionistas, los trabajos del portero. Esos son los trabajadores que se ocupan de la actividad de servicio en una entidad. He escuchado, por ejemplo, el nombre empresa de servicios. En una empresa que se dedique a prestar determinado servicio, todos sus trabajadores serían, dentro de esta categoría, estarían como trabajadores de servicios. No, porque no. esa empresa se dedica a prestar servicios. No, un servicio. No. En todas las entidades existen las 5 categorías ocupacionales, en todas, porque las entidades conforman sus estructuras y sus plantillas en función de los procesos para los cuales o sea, la misión que tienen y el encargo estatal que tienen. Entonces, ellas diseñan una estructura y una plantilla que está conformada con trabajadores de las 5 categorías ocupacionales. Porque en una entidad es necesaria la que limpia el piso, pero también es necesario el jefe de esa entidad, es necesario el operario que arregla las luces y es necesario el técnico de la contabilidad. O sea, que las 5 categorías ocupacionales se ven reflejadas en una entidad. Perfecto. Independientemente de que una esté más presente que otra por el tipo de actividad que desarrolla Correcto, exactamente. ese centro de trabajo. Hay entidades que son, por ejemplo, muy técnicas, que tienen el personal altamente calificado, como las entidades de la salud pública, educación superior, es un personal altamente calificado, la industria biotecnológica, pero hay entidades que son de un personal de más baja calificación y más centrado en los operarios, como es la industria ligera, la industria manufacturera generalmente. Sí. Por cierto, puso el ejemplo de los maestros, de los médicos. ¿Dónde están ellos? Los maestros se ubican actualmente en el grupo 19. Sí, pero aquí en las categorías de son técnicos. Los maestros son técnicos como categoría. Personal técnico. Los médicos también son personal técnico. O sea que esto de técnico no lo podemos asociar con la idea de ser o no profesional. Va por otra concepción. Exacto. Es porque realiza una labor técnica. Categorías ocupacionales en Cuba. 5. Usted está dentro de una de ellas. Usted tiene un cargo. Son más de 4.000. Estamos volviendo atrás, Edith. Más de 4.000 cargos. Usted tiene que saber cuál es su cargo. Una vez que sepa cuál es su cargo, entonces buscar ese cargo dentro de qué categoría ocupacional se encuentra, que son 5. Hemos explicado: operario, servicio, técnico, administrativo, cuadro. Ya sé eso. Vamos de nuevo, por favor, a la idea inicial. Ya sé cuál es mi cargo, ya sé cuál es mi categoría. ¿Qué es lo próximo entonces que debo saber? ¿En qué grupo de complejidad está mi cargo? Y aquí viene la famosa tabla, Edith, que tiene 32 y que ya usted dijo que ahí no están los trabajadores del sector no estatal y tampoco están los asociados a la inversión extranjera. El resto de los trabajadores en Cuba están dentro de uno de esos 32 grupos de complejidad. ¿Es así? Correcto, así es. Vamos a ver esos grupos. Quiero compartir con ustedes y comenzar por los primeros para tratar de entender qué es lo que aquí se regula. Vamos a verlo, por favor. Grupo de complejidad 1 tiene el salario mínimo 2.100, pero aquí estamos hablando de 44 horas semanales, es
ajá, la primera cifra, y 40 horas semanales, la segunda cifra. Por ahí va mi próxima pregunta, Edith. ¿Quiénes trabajan 44 horas en Cuba y quiénes trabajan 40? Si me dicen en mi trabajo que yo trabajo 40 y quiero trabajar 44 para ganar más porque hay diferencia, ¿cómo entender lo de las horas semanales? Correcto, esto es una facultad que está regulada en el Código de Trabajo de las administraciones que de conjunto con las organizaciones sindicales de cada una de las entidades convenian la jornada que se va a aplicar en cada una de las entidades. Si aplicas una jornada de 44 horas, te corresponde la escala que está regulada para 44 horas. El primer número. Correcto. Y si aplicas una jornada de 40 horas, estás en la escala de 40 horas. ¿Quién trabaja 44 horas en Cuba? La mayoría de los organismos trabajan 44 horas. De los organismos y de las empresas. De lunes a viernes, puede ser de lunes a viernes, incluido, puede ser, ahí hay varias modalidades, en las 44 horas hay varias modalidades. Puede ser de lunes a viernes con, o sea, de lunes a jueves 9 horas y el viernes 8 horas. Y ahí estamos entonces recuperando el sábado, porque de lo contrario pudiera ser de lunes a sábado, pudiera ser con medio sábado o pudiera ser con el sábado completo. Si trabajas medio sábado, es sábados alternos. ¿Entiendes? O un sábado completo. O un sábado completo. Esas son las jornadas de 44 horas. Y hay administraciones que deciden trabajar 40 horas y entonces, por supuesto, se le paga en función de 40 horas. Y sería el segundo. Y sería el segundo. Eso se decide en cada una de las entidades, de acuerdo, administración y sindicato, se pone en el convenio colectivo de trabajadores y la asamblea de los trabajadores es quien define quién. Ahora, Edith, en el caso de estos grupos que tengo aquí, he seleccionado los primeros, tienen los salarios que están más próximos al mínimo, a 2.100. Correcto. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están, por ejemplo, en estos grupos, el 1, el 2, el 3? Ahí la mayor parte de la fuerza que está son los trabajadores de servicios, son los trabajadores de administración, o sea, los administrativos, los operarios y algunos, bueno, ya los técnicos no empiezan ahí porque ahora con los movimientos que estamos haciendo en el nuevo ordenamiento, ya ahí no están los técnicos. O sea, que ahí están los trabajadores operarios, administrativos y de servicios. Vamos en esos a poner primeros grupos. ejemplos de esos cargos que usted dijo que eran más de 4.000. En estos 6 grupos, ¿qué cargos pudiéramos encontrar? Ahí encontramos al auxiliar de limpieza, al portero, a la recepcionista, a los operarios de mantenimiento, a los soldadores, a los mecánicos, los electricistas, que incluso pueden llegar hasta el grupo 8. Los mecánicos de mayor calificación llegan hasta el grupo 8, pero hay mecánicos ya desde el grupo 5, grupo 6, los paileros, los soldadores. Esa es la fuerza que encontramos en esos grupos de complejidad. Atención, si usted está dentro, tiene uno de esos cargos, ya sabe, tiene una primera señal, usted pudiera estar en uno de estos grupos, entre el 1 y el 6. Ahora, para saber exactamente cuál es, necesita saber, primero, cuál es su cargo, tenerlo claro, después saber, en segundo lugar, cuál es la categoría ocupacional, su categoría, y entonces después tiene que venir aquí para encontrarse en el grupo. Claro, tiene que saber también si usted trabaja 40 o 44 horas a la semana, porque la cifra también varía. Vamos al grupo que sigue. Aquí tendríamos del 7 hasta el 12. ¿Quiénes están aquí? Ya van subiendo las cifras. Ya vamos subiendo. Los grupos del 9 en adelante, porque hasta el 8 es, sí. O sea, están en la categoría, en lo que explicamos anteriormente. Ah, bien, entonces aquí 7 y 8 estarían también dentro de lo que usted acaba de decir. Exacto. Aquí vendríamos desde el 9 en adelante, ¿qué es lo que tenemos? Exacto. Del 9 en adelante tenemos los técnicos que son de calificación de nivel medio, lo que llamamos comúnmente técnicos medios. Los técnicos medios. Los técnicos medios son los que están ahí regulados en esos grupos de complejidad. Y después, a continuación de esto, se regulan los técnicos de nivel superior, porque esta escala va subiendo según la complejidad, la responsabilidad y la calificación de la fuerza laboral. O sea que estos primeros aquí, 3.110 para 44 horas, 3.410, 3.610, todos estos son técnicos medios. Técnicos medios. Vamos a ver del 12 en adelante, a partir del 13. Ahí tenemos 3.810, 4.000, ya llegamos a la cifra de 4.000,
Grupo 15, 4.210. O sea, este rango, Edith, de 3.000 a 4.000, casi 5.000, ¿a quién tenemos? ¿Seguimos con los técnicos? Seguimos con los técnicos. En el grupo 12, o sea, en el grupo anterior, están los técnicos, en lo que le llamamos técnico superior, que comúnmente en la calle se le llama técnico de ciclo corto, que es la nueva graduación que están haciendo las universidades con la reducción de las carreras, o sea, del ciclo de cantidad de tiempo. De tiempo, exactamente. A partir del grupo 13 están los técnicos de nivel superior que recién se gradúan, o sea, lo que le llamamos personas que van a las organizaciones por primera vez a trabajar, estudiantes que salen de las universidades y van a trabajar y no ocupan plaza, están en el grupo 13. Eso lo separamos para poder entenderlo mejor. Muchas personas, estudiantes, jóvenes, familiares, han preguntado esto. ¿Qué pasa con el servicio social de los recién graduados? Y aquí lo mostramos para poder explicarlo mejor. Vamos a ver. Y hago una salvedad. Este salario, Edith, es para los recién graduados que están en el servicio social, pero que no ocupan plazas. Correcto, que no ocupan plaza. Y si ocupan una si plaza. Si ocupa una plaza, va por el salario de la plaza que ocupa, No del cargo que ocupa. No importa que esté en el servicio social. No importa que esté en el servicio social. Vamos a ver entonces, miren, recién graduados, atención, recién graduados durante el servicio social cuando no ocupan plazas. Aquí están. Correcto. Aquí están entonces los salarios. El nivel medio superior, si trabaja 44 horas semanales, 2.810. Y si es 40 horas semanales, 2.555. Si el recién graduado es técnico, nivel técnico superior, aquí están las cifras, 3.610 o 3.280. Y para el caso de los recién graduados universitarios, repito, que no ocupan plazas, si las ocupan ya, tendrían el 100% del salario de esa plaza. Nivel superior, servicio social, no ocupa plaza, 3.810 pesos, 44 horas. 3.465, 40 horas. ¿Es correcto eso? Correcto. Vamos a seguir avanzando. Regresamos a los grupos. Estábamos en los técnicos medios, estábamos en los recién graduados. Estaríamos, por favor, regresamos a los grupos a ver cuáles siguen dentro de esta lógica de la resolución. Estaríamos ahora en el grupo 19 hasta el 24. Ya aquí la cifra supera los 5.000 pesos como salario mensual para el caso de 44 horas. ¿Quiénes estarían aquí en este rango de 5.000 hasta 6.310 pesos? Bueno, ahí ya tenemos los técnicos superiores de mayor calificación, o sea, los técnicos de nivel superior de mayor calificación. Dígase médicos, maestros, profesores universitarios, especialistas que regulan las políticas en los órganos de la Administración Central del Estado, los técnicos que mayor calificación y que además se le dio una mayor jerarquía y se trató de potenciar las actividades relacionadas con la salud, la educación y la investigación. En ese grupo también están los investigadores. O sea, estamos hablando de un núcleo importante de profesionales en Cuba. Usted utiliza la palabra técnico porque es que esto es la categoría ocupacional, pero son profesionales universitarios. Y estamos hablando de 5.000 a 6.310. Yo quisiera insistir de nuevo. Aquí están, por ejemplo, la inmensa mayoría de los maestros y las maestras en Cuba. Correcto. ¿De todas las enseñanzas? De todas las enseñanzas. Aquí están la mayor parte de los médicos en Cuba también. También. De 5.000 a 6.310 pesos aproximadamente. Aproximadamente. Vamos a avanzar hasta el próximo grupo. A continuación del grupo 24 ya empiezan a ubicarse los cargos de cuadros. Los cargos de cuadros se regulan en cada una de las resoluciones que emite el Ministerio de Trabajo. En el sistema presupuestado, en el sistema empresarial, los cargos se regulan a partir de lo que regula esta misma norma, sí, que tiene un tope el Ministerio de Trabajo. O sea, en esta norma solo se pone el tope del primer nivel de dirección del sistema empresarial. Para poner un ejemplo, un presidente de un OSDE va a estar en el grupo 29 y de ahí hacia abajo él regula su esquema salarial con total libertad de poner lo que decida en su esquema. Atendiendo a qué criterio estas personas, usted ha dicho que tienen responsabilidades, o sea, de dirección. Tienen responsabilidades de dirección. ¿Por qué estas personas tienen un salario más alto que aquellos que también son profesionales, pero no tienen una responsabilidad de dirección? Bueno, precisamente por eso, porque la responsabilidad se va incrementando en la medida que tú vas subiendo a la escala, o sea, que la escala va
La escala va subiendo en la medida que la responsabilidad es mayor. Correcto. Diría contrario, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, los trabajadores que están en esos últimos grupos, por ejemplo, un ministro, que obviamente tiene la responsabilidad de dirigir y de controlar toda la política de la cual su ministerio es rector, tiene más responsabilidad que un director de empresa que está en el grupo categoría 25, por ejemplo, que está en el grupo 25, que solo dirige una empresa. El ministro está en el grupo 32 porque obviamente el ministro tiene una mayor responsabilidad. Sí. Ahora, Edith, ¿por qué existen tantas diferencias, digamos, entre, por ejemplo, el grupo 25 y el grupo 3? Hasta este momento en Cuba la idea del salario tenía una paridad diferente. Los salarios se parecían más, las diferencias no eran tan grandes. Ahora las diferencias son mucho más notables. ¿Por qué, en su opinión, desde su papel en la organización de los salarios en Cuba? A ver, el objetivo de las diferencias en la escala, en primer lugar, es potenciar la promoción hacia los cargos de mayor complejidad y responsabilidad. O sea, potenciar también la calificación que las personas quieran subir de complejidad porque ganarían más salario, pero también necesitan calificarse más. Y igualmente tienen que también adquirir una mayor responsabilidad, porque los trabajadores que están en las categorías de más arriba, o sea, a partir de los grupos 1, 2, 3, son personas de menor calificación y es por eso la diferencia. Las diferencias en esta escala son, con respecto a la que había anteriormente, son notables, porque anteriormente las diferencias eran de 5, 10, 15, 20 pesos. Ahora las diferencias son de 200, 300 pesos. Por tanto, es estimulante para un trabajador querer llegar al puesto superior, porque ahí ganaría 200 pesos más, 300 pesos más y obviamente todo el mundo quiere eso. Claro. Yo creo que la idea de que el salario venga a ocupar el verdadero sitio que necesita para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo individual, para que usted trabaje y que con su salario pueda, en definitiva, cubrir sus necesidades y sus expectativas y un poco más también, eso es esencial. Sin lograr eso, el ordenamiento en general, la actualización de todo cuanto deseamos para nuestro país pudiera parecer una quimera. O sea que este es un tema básico y usted lo siente en su bolsillo, en su familia y la sociedad en sentido general. Me queda muy poco tiempo, pero quisiera preguntar, aquí se habla de un salario solo y en Cuba se pagan otros conceptos, por ejemplo, antigüedad, se paga una remuneración por determinado, digamos, el que da clases, en fin, este tipo de pago se mantiene, las estimulaciones se eliminan. ¿Qué me dice en relación a esto? A ver, la política está, y ahí está concebido en la norma, que se eliminan la mayoría de los pagos adicionales. La mayoría. La mayoría de los pagos adicionales se eliminan. No todos. No todos. Quedan 5 pagos que son los pagos asociados a las condiciones laborales anormales, que son los riesgos que determinado trabajador tiene en el ejercicio de sus funciones y que se paga. Los trabajadores que trabajan en el municipio de Caimanera, que tienen 1% por laborar en esa localidad. Los trabajadores que tienen algún pago por certificación internacional. Y el pago de las maestrías y los doctorados. 400 y tantos 440 la maestría y 825 el doctorado. Esto se mantiene. Esos son los pagos que se mantienen. El resto de los pagos ya está incluido en los salarios que pusimos en la escala. Alguien me pregunta por el CUC. El CUC no lo vamos a tener, por tanto, ese pago en CUC. ¿Y qué pasa con ese pago en CUC? Esa cantidad que la persona en definitiva asumía, lo podía convertir en 24 y... A ver, este pago en CUC está incluido ya en el salario de la escala. De cualquier forma existe la protección que está regulada en la misma norma, existe la protección que de cualquier trabajador devengar más salario hoy que lo que le tocaría por la escala normalmente, se le protege con una dispensa. Se nos acaba el tiempo y quiero terminar con esto. Vamos a volver a la gráfica del inicio para que mañana usted sepa por dónde puede encontrar las claves para saber cuál es su salario. Aquí está. 1, recuerde, tiene que saber cuál es su cargo. En Cuba hay más de 4.000. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa? El cargo es, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cuáles son las funciones que usted tiene? Y esas funciones responden a uno de esos más de 4.000 cargos. 2, ese cargo, ¿dentro de qué categoría ocupacional está? Son 5. Correcto. 3, ese cargo y esa categoría, ¿en qué grupo de complejidad está?
Y ahí dejo la incógnita abierta, probablemente usted tenga que volver, Edith, porque hay cambios en los grupos. Hay cambios en los O sea, a usted le pueden explicar mañana que su cargo es que su categoría ocupacional es esta otra y que hoy su cargo tiene este grupo de complejidad. Pero ahí mismo se encuentra que su grupo cambió. Y entonces ahí viene el problema porque dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? Creo que ese es un punto por el que pudiéramos ahí volver en un futuro no muy lejano, Edith, si usted está de acuerdo. Agradezco muchísimo su presencia, muy necesaria, y ojalá haya servido para aclarar un grupo de dudas, temas sobre el que hay que volver, el salario, su lugar dentro de la sociedad y el ordenamiento en general de las condiciones de vida de las cubanas y de los cubanos. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Este año extrañamos el aula más que nunca. Y ahora que volvimos, muchas cosas han cambiado. Pero los maestros siguen ahí, para guiarnos en cada clase, para enseñarnos que cada día se puede hacer algo nuevo. Felicidades, maestros. Correos de Cuba al servicio de todos. Vengo de donde el sol calienta la tierra. Somos un eslabón fundamental entre nuestra empresa y los usuarios. A través de los